Bueno, querida familia de Dios, regresamos con la segunda parte de este tema, reflexiones sobre el conflicto entre Israel y Irak. Entonces hablábamos, ¿verdad?, de cómo el Señor se ha servido de estos personajes, ¿verdad?, enemigos mismos de su pueblo. Y Dios de esta manera se sirve, no importa de quién, no importa quién sea el gobernante, quién sea, Dios es el que pone y quita reyes. Y entonces dice aquí vemos en Daniel, que también habla de este rey de Ciro, que era de Persia, y dice así: en el tercer año de Ciro, escuche bien, en el tercer año de Ciro, rey de Persia, que son o Irán, fue revelada palabra a Daniel, cuyo nombre era Belsasar, porque recuerde que cuando lo llevaron cautivos a Babilonia, o sea, a Nabucodonosor, le cambió el nombre a 4 de ellos, ¿verdad? A Daniel y a sus 3 amigos. Y a Daniel le pusieron Belsasar. Y la palabra era verdadera, mas el tiempo fijado era largo, porque recuerden que fueron 70 años. El empero comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión, porque dice, aquí es donde también habla de cómo Daniel, ¿verdad?, estuvo triste, entristeció, porque él oraba por su pueblo y dice que no encontraba respuesta. Y si dice así: en aquellos días yo, Daniel, me contristé por espacio de 3 semanas. No comí pan delicado, ni entró carne, ni vino en mi boca, ni me unté con ungüento, hasta que se cumplieron 3 semanas de días. Y a los 24 días del mes primero estaba yo a la orilla del mar, no, del gran río, y de Dekel. Alzando mis ojos miré, y aquí un varón vestido de lienzos y ceñido su lomo de oro de Upaz. Y su cuerpo era como piedra de Tarsis, y su rostro parecía un relámpago, y sus ojos como antorchas de fuego, y sus brazos, sus pies como de color de metal resplandeciente, y la voz de sus palabras como la voz de ejército. Y solo yo, Daniel, vi aquella visión, y no la vieron los hombres que estaban conmigo, sino que cayó sobre ellos un gran temor, y huyeron y se escondieron. Quedé pues yo solo y vi esta gran visión, y no quedó en mí esfuerzo. Ante mi fuerza se me trocó en desmayo sin retener vigor alguno. Dice que oí la voz de sus palabras, y oyendo la voz de sus palabras estaba yo endormecido sobre mi rostro, y mi rostro en tierra. He aquí una mano me tocó e hizo que me moviese sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos. Y me dijo: Daniel, varón de deseos, está atento a las palabras que te hablaré, y levántate sobre tus pies, porque a ti he sido enviado ahora. Y estando hablando conmigo esto, yo estaba temblando. Y me dijo: Daniel, no temas, porque desde el primer día que diste tu corazón a entender y a afligirte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo soy venido, o sea, yo estoy aquí, ¿verdad? Entonces nosotros vemos que esto es lo que Dios nos pide: orar, como lo hizo Daniel. Y desde el primer día dice que Dios escuchó la oración y mandó ayuda. Pero hay oposición cuando nosotros oramos. No olvidemos eso, que Dios envía la ayuda. Pero sabemos que hay un opositor. Hay príncipes de maldad a los cuales nosotros nos enfrentamos en este mundo de guerra espiritual, que se oponen a nuestras oraciones. Y tiene que haber, pues, pelea, ¿verdad? Y todo eso para que obtengamos lo que le hemos pedido al Dios Todopoderoso. Por eso es que tenemos que ser insistentes y seguir orando, orando, orando y orando, porque Dios siempre manda su ayuda. No tenemos que olvidar que el enemigo siempre nos está atacando.
Espiritualmente tenemos guerra contra esos espíritus invisibles y por eso es que la palabra de Dios dice que no, la guerra no es contra carne y sangre, o sea, entre nosotros mismos, sino contra estas huestes de maldad. Veamos lo que sigue diciendo. Y estamos hablando dice, y estando hablando conmigo semejantes palabras, puse mis ojos en tierra y enmudecí. Mas he aquí como una semejanza de hijo de hombre tocó mis labios. Entonces abrí la boca y hablé y dije, aquel que estaba delante de mí, Señor mío, con la visión se volvieron mis dolores sobre mí y no me quedó fuerza. ¿Cómo pues podrá el siervo de mi Señor hablar con mi Señor? Le dice. Porque al instante me faltó la fuerza y no me ha quedado aliento. Y aquella como semejanza de hombre me tocó otra vez y me confortó. Y me dijo, varón de deseo, no temas, pasa a ti, ten buen ánimo y aliéntate. Y hablando él conmigo, cobré yo vigor y dije, hable mi Señor, porque me has fortalecido. Y dijo, ¿sabe por qué he venido a ti? Porque luego tengo que volver para pelear con el príncipe de los persas. Y saliendo yo, luego viene el príncipe de Grecia. Entonces vemos que aquí dice que había un príncipe de Persa que se le opuso, porque ya había este conflicto, y entonces vemos que este demonio o esta entidad que estaba allí, hasta hoy está ahí en Persa, poniendo oposición. Y es por eso que nosotros tenemos que clamar también por este pueblo y por estas personas que se volteen al Dios Altísimo, que dejen esos dioses falsos y que reconozcan que hay un solo Dios verdadero, el que creó, dice, las tinieblas y también creó la luz. El que todo lo creó, el único, dice él, yo soy el único Dios, no hay otro más. Entonces, si nosotros hablamos con este amor, es lo que nosotros tenemos que hacer y no, está bueno que los maten, que les manden bombas. Esta gente se pone más ardida, más odio, más rencor. Y el Señor no nos ha enseñado eso, sino a amarnos los unos con los otros. Y vemos cómo pues aquí también el Señor en Daniel nos habla, ¿verdad?, de la oposición de el enemigo que tenemos todos en común, llamado Satanás, y que también está provocando esa guerra terrible, ¿verdad? Entonces vemos cómo este señor Ciro permite que los exiliados regresen, ¿verdad? Pues el decreto en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliera la palabra de Yahweh por boca de Jeremías, despertó Yahweh el espíritu de Ciro. ¿Ya escuchó? Dios puede despertar corazones, puede tocar corazones. Él es el único que tiene ese poder. Nosotros no tenemos ningún poder. Sí podemos hablar a través, ¿verdad?, de nuestra boca, el Espíritu Santo que diga y hable la verdad, pero en realidad quien toca los corazones es nuestro Dios, es Yahweh, aquí lo dice. Y despertó Yahweh el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra también por escrito por todo su reino, diciendo: el primer año de Ciro, rey de Persia, Dios le dio al rey persa un sentido de urgencia acerca de esto, que era la liberación del auxilio y el auxilio para su pueblo. Fue concedida el primer año de su reinado. Desde el primer año de su reinado, él, ¿verdad?, empezó a hablar con el pueblo y a decir: pueden irse, porque Dios despertó su espíritu. Dice que fue nuestro Padre Celestial, ¿verdad? Ciro hizo el decreto dándole a los judíos
su imperio el derecho de regresar a Jerusalén. Él les dice, regresen y reconstruyan el templo, ¿verdad? También podemos leer Esdras, el capítulo 1, los versículos de 1 al 4. También Esdras, capítulo 5, del 13 al 17, habla de todo esto, de la reconstrucción del templo, de lo que hizo Ciro y todo, ¿verdad? Este libro, pues, de Esdras, habla de todo esto, nos lleva habla de los pioneros que regresaron del exilio cuando empezaron de nuevo a reconstruir todo a Jerusalén. También puede leer el capítulo 7 de Esdras. Entonces también vemos cómo Daniel fue también un instrumento para este despertar de Ciro. Porque puede ser de que le haya mostrado al rey las profecías de Jeremías. Jeremías 25, el capítulo 8, el versículo 8 al 13, Jeremías capítulo 29, del 10 al 14, aquí se habla y aquí se refiere al castigo de Babilonia y al fin del exilio de Israel, porque había un castigo para Babilonia después del exilio, o sea, cuando ellos salieran, ya estaba escrito todo eso, ¿verdad? Entonces, vemos cómo el Padre, ¿verdad?, utilizó a Ciro el Grande, cómo lo hizo y todo. También podemos ver Isaías, el capítulo 45 y el versículo 5, que dice, yo soy Yahweh y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré, aunque tú no me conociste. Aquí estamos hablando de Ciro, ¿verdad? Entonces, yo creo, ¿verdad?, de que nosotros no podemos negar el amor de Dios. No podemos decir que Dios utiliza solo a fulano y a mengano. No, Dios utiliza a quien Él quiere. Ahorita puedes, no sé, por eso es que dice la palabra, oren por su nación, por su gobernante, porque Dios puede ir a tocar ese corazón y las cosas pueden cambiar. Y si no es así, también podemos clamar porque el Señor quite esos gobernantes. Porque estamos viendo que es Él el que toca esos corazones. Es Él el que hace todo eso, ¿verdad? Entonces, yo creo que, a ver, si hay algo que no lo dije, vemos cómo pues es Él el que saca del cautiverio al pueblo de Dios, ¿verdad? Es Él el que lleva las ovejas nuevamente al rebaño del Señor, a la tierra que Dios les había prometido. Es por medio de este señor llamado Ciro. Y como yo les dije, hay muchos que se quedaron, muchos que salieron, otros que con el tiempo regresaron y así sucesivamente. Ahora vemos que, ¿verdad?, como en esa época, ¿verdad?, de Esdras, y comenzaron la reconstrucción de la ciudad y todo eso, ¿verdad?, cuando ellos salen ya del cautiverio. También el Eterno y en la palabra de Dios, ¿verdad?, habla de otro rey, persa. También era persa. Por eso no es que yo creo, estoy segura que Dios en cada país, en cada nación, Él tiene gente, tiene remanente que hacen su voluntad y que Él los utiliza de una manera u otra para llevar a cabo lo que Él tiene que hacer, ¿verdad? Y no porque Dios sea malo ni nada, sino porque nosotros como seres humanos tenemos el libre albedrío de escoger el bien o el mal. La maldición, como le dijo el Señor, ustedes pueden escoger la maldición o la bendición. A nosotros de escoger, a las naciones de escoger la maldición o la bendición. Veamos lo que hoy está pasando. El aborto, lo esto, el otro, la gente que ya aparece en pizarras
o parecen muros de esos viejos donde todo el mundo llega a esos murales a escribir sus cuerpos, sabiendo de que si leyeran la palabra de Dios y si tuvieran temor al Altísimo, no se hicieran ni siquiera un pequeño tatuajito, porque el Eterno dice que no debe pinturar tu cuerpo ni nada, ni meterte agujas ni nada por el estilo. Este cuerpo nos es prestado. Dios nos lo prestó y tenemos que respetarlo. Vaya a ver, la gente podrá decir lo que quiera y andan tatuados como quieren, pero hay cantidades de personas que se han visto súper mal y hasta han muerto con toda esa tintura en el cuerpo. Es malísima, han agarrado infecciones y cosas terribles que no salen en los medios de comunicación, que nosotros no nos damos cuenta, como gente que se hacen las caras, que se hacen cirugías un día, otro día, y que mueren allí por tanta cirugía y tanta cosa, ¿verdad? Eso no quiere decir que si tenemos un problema de, por ejemplo, los párpados caídos, molestan. O sea, a veces uno no ve bien y esas cosas, pues hay que hacerse, pues, como levantar esos párpados para uno ver un poquito mejor o cosas así, ¿verdad? Pero ya por puro gusto que me voy a levantar la nariz, que esto no me gusta, que estas nalgas así, asá, que esto de adelante así, asá, ¿verdad? Todas esas cosas. Estamos y vamos en contra de lo que Dios nos ha dado. Y así es como estamos, un mundo perverso, porque lleno de maldad, la gente llora y critica y dicen cosas horribles porque quizás murieron 2 personas, 3 o yo qué sé, el escándalo. Que yo no le estoy diciendo que eso no es horrible, claro que sí, pero ¿cuántos niños son abortados al año? Son millones, imagínense. Y eso nadie lo ve. Y eso sí es terrible. Eso es más que los que mueren a diario en una guerra. Porque a diario mueren miles y miles de esas criaturas que no pueden defenderse. ¿Eh? Espero que no me vayan a quitar este video por eso. Porque casi nunca digo exactamente lo que quiero decir. Porque ya me han amenazado varias veces. Y no quiero que me cierren el canal. Espero en Dios, Señor, que lo que acabo de decir, tú lo escondas, Padre mío, para poder decir la verdad, Dios del cielo. Amén. Bueno, entonces vemos que Dios también utilizó a un señor llamado Darío el persa. Este era otro rey persa mencionado en la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces vamos a ver quién era Darío. Un poquito, no mucho, pero sí vamos a ver. Vamos a ver. Aquí está. Darío. Este señor Darío fue coronado como gran rey de Persia en los años 522 a.C., tras la muerte sin heredero de Cambises, el hijo de Ciro el Grande, o sea, ¿ya? Porque Ciro tuvo este hijo, se llamaba Cambises. Y este hijo de Ciro no tuvo hijo, no tuvo descendiente. Entonces fue este señor Darío quien llegó como rey de los persas, ¿verdad? Que habían tomado ya el reino de Babilonia y todo eso, ¿verdad? Y porque quien fue el fundador del imperio Aquemanida, o sea, ese imperio fue Ciro quien lo hizo, ¿verdad? Darío, pues, simplemente, ¿verdad? Él siguió la sucesión, pero no era hijo ni nada de este rey Ciro, ¿verdad?
Bueno, fue como conocido como un monarca, mercader. Este señor, ¿verdad? Darío dividió el imperio en provincias o satrapias. Estableció un suficiente sistema tributario. Este señor, recuerdan que como él hizo todo eso, en la palabra de Dios está que este señor, Darío, recuerdan que en ese tiempo, y se lo voy a leer, que está en Daniel, cuando Daniel va a la fosa de los leones, Daniel le servía a este señor Darío, que también tomó el poder después de Ciro, después del hijo de Ciro, fue él. Y vamos a ver lo que dice Daniel. Pareció bien a Darío construir sobre el reino 120 satrapas, ¿ves? 120 satrapas, él, o sea, como que dividió todo el imperio que él tenía como digamos, en provincias o en estados, ¿verdad? Que gobernasen en todo el reino. O sea, estos satrapas eran los que estaban como primer ministro hoy o presidentes, ¿no? Y sobre ellos sobre ellos tres gobernadores, de los cuales Daniel era uno. O sea, eran todavía mayor que estos satrapas, ¿verdad? Entonces, más o menos entiéndame como yo en estos días puedo decir, pues, yo no sé, o como alcalde, yo qué sé. Entonces dice que, y habían tres gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos satrapas diesen cuenta. O sea que a Daniel esta gente tenía que darle cuenta de lo que ellos hacían y todo. Por eso digo yo como alcalde, ¿no? Algo así. Bueno, para que el rey no fuese perjudicado. Pero Daniel mismo era superior a esos satrapas y gobernadores, ¿ya vio? Porque había en él un espíritu superior y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Imagínense, cuando el rey piensa esto, es después del rey, Daniel. Entonces usted ve que Daniel era un israelita, pues ya, y todo eso, pero que siguió allí con estos reyes y con estos gobernantes y todo, ¿verdad? Y Dios lo seguía utilizando a Daniel como utilizó a estos reyes de los cuales estamos hablando, como este señor llamado Darío, ¿verdad? Entonces vemos de que superior, ¿verdad? Entonces vemos, y el rey pensó ponerlo sobre todo el reino. Entonces los gobernadores y satrapas, o sea, estos que estaban por debajo de Daniel, buscaban la ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino. O sea, ellos querían que ya Daniel se lo comieran verdaderamente los leones. Para ellos no era satisfactorio que este israelita, ¿verdad?, estuviera como gran mando en este reinado. Entonces dice que ellos buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Era un hombre íntegro. Siempre fue íntegro Daniel desde su juventud. Era un gran elegido de Dios, un siervo de Dios. Entonces dijeron aquellos hombres: no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle. Es lo que ellos se dijeron entre sí mismos, pues, porque estaban ellos formando un complot de una manera u otra para hacerle daño, pues, a Daniel y sacarlo fuera, ¿verdad? Todos los gobernadores del reino, magistrados, satrapas, príncipes y capitanes han acordado por consejo que promulgue. Ellos llegaron hasta el rey. Entonces estos gobernadores y satrapas se juntaron delante del rey, llegaron ante el rey y le dijeron así: Rey Darío, para siempre vive. Todos los gobernadores del reino, magistrados, satrapas, príncipes y capitanes, han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande
espéreme un momentito, demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo para que no pueda ser revocado, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. Aquí viene, ya escuchó aquí, conforme a la ley de Media y de Persia, porque así se llamaron estos dos reinados con el tiempo de Ciro. Pero después se llegó a llamar pues solo persa, y ahorita toda la gente de Siria pues ellos se hacen llamar simplemente persa, ¿verdad? Entonces aquí vemos el complot. Dice que no haya que alguien que esté adorando a otro Dios y todo, porque ellos sabían que Daniel seguía adorando al Dios viviente. Y él lo hacía y oraba, dice, siempre abría las ventanas de su casa y oraba, siempre viendo al lado de Israel y todo eso. Y ellos sabían que este hombre era la única manera que podían hacerle daño. Y entonces por eso hicieron, no porque amaban al rey ni nada por el estilo, sino que simplemente hipócritamente, ¿verdad? Llegaron a este rey Darío para que de esta manera pudieran echarlo al foso de los leones y se les acababa el problema pues ya de este israelita, ¿verdad? Entonces veamos pues lo que sigue diciendo. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer siempre, o sea, antes. Entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Fueron luego ante el rey y le hablaron del edicto real. Nos has confirmado, edicto, que cualquiera que en el espacio de 30 días pida a cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, se ha echado en el foso de los leones. Responde el rey diciendo, verdad es, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Entonces respondieron y dijeron delante del rey, Daniel, que es de los hijos de los cautivos de Judá, no te respeta a ti, oh rey, ni acata el edicto que confirmaste, sino que 3 veces al día hace su petición. ¿Ves? Entonces eso es lo que ellos querían. Ellos sabían que Daniel siempre lo hacía y lo iba a seguir haciendo por amor a su Dios. ¿Ah? Entonces dice que cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera y resolvió librar a Daniel. Y hasta la puesta del sol trabajó para librarle. Pero aquellos hombres rodearon al rey y le dijeron, sepas, oh rey, que es ley de Media y de Persia que ningún edicto u ordenanza que el rey confirme puede ser abrogado. O sea que este rey, sí, Darío, por todos los medios trató de salvarle la vida a Daniel. Pero ellos sabían, ¿verdad?, cómo hacer que la supuesta ley, ¿verdad?, y todo lo que había se cumpliera, y lo acosaron al rey. Entonces al rey no le tocó otra que pues que mandara a traer a Daniel. Entonces escuchemos. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel, el Dios tuyo es allí donde vemos que son siervos del Altísimo, que aunque no lo hayan conocido como Daniel lo conocía, sin conocer a Dios, estos persas hicieron la voluntad de Dios. Y es por eso que yo les estoy hablando de estos reyes persos. Y entonces dijo, Daniel, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, Él te libre. O sea, él tenía la fe en ese Dios de Daniel. Eso es lo que yo le quiero explicar. Y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. Luego el rey se fue a su palacio y se acostó, ayunó,
ni instrumentos de música fueron traídos delante de él, y se le fue el sueño. Esa noche ese rey no durmió, estuvo súper preocupado por Daniel. Él no quería que le sucediera nada malo a Daniel. Mire cómo Dios está utilizando a este hombre y cómo lo salva de estos malvados, ¿verdad? Él está toda la noche pensando en Daniel. Él no comió, dice, ni escuchó música, nada, estaba triste. Y toda la noche dice que no durmió, ¿verdad? Vamos a ver lo que dice. El rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones. Y acercándose al foso llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, escuche cómo este rey reconoció al Dios. Por eso, sin conocerlo, como lo conocieron los israelitas, como lo conocía Daniel, ellos lo reconocieron. Y mire cómo este rey, Darío, lo llamó Daniel, siervo del Dios viviente. ¿Cómo sabía él el Dios viviente si él no conocía a Dios? Por eso es que le digo Dios, por eso es que hasta hoy nos está dando la oportunidad de conocerlo, porque Dios no quiere que nadie muera. Y entonces le dice, bueno, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, ¿ves? El Dios tuyo le dice, porque él no lo conocía, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Él le hace una pregunta a Daniel. Entonces oigamos lo que dice Daniel. Entonces Daniel respondió al rey: oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel. Mira cómo le contesta Daniel. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hicieran daño, porque ante él fui hallado inocente, porque en realidad era inocente. Y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él y mandó sacar a Daniel del foso. Y fue Daniel sacado del foso y ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en su Dios. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer: confiar en Dios, seguir orando en vez de odiar, en vez de alegrarnos por toda esta muerte, por esta indolencia del hombre. Vamos a ver. Y dio orden el rey, y fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel, y fueron echados en el foso de los leones, ellos, sus hijos y sus mujeres, y aún no habían llegado al fondo del foso cuando los leones se apoderaron de ellos y quebraron todos sus huesos. Imagínense la muerte terrible de esta gente que estaba actuando como inhumanamente, matando a un inocente. Y es por eso que yo pues estoy hablando hoy y digo, dejemos la justicia en las manos de Dios. Daniel no se puso a pelear con ellos, a decir ojalá los maten y hagan. Simplemente vino la justicia divina. Dios utilizó a este hombre para proclamarlo como el Dios viviente sin conocerlo. Y vamos a ver más adelante lo que hace este rey. Entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos. Mire que hizo conocer, sin conocer, a nuestro Dios, al Dios de Abraham, al Dios de Isaac y al Dios de Jacob. Y es lo que nosotros tenemos que hacer. Hacer conocer a nuestro Dios, que es un Dios de amor, para que Dios mismo, a través de nuestras oraciones, esté tocando el corazón de todos los seres en este mundo, sean de donde sean, no importa el color, la nacionalidad, etcétera, etcétera, etcétera. Veamos lo que dice Darío. Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitaban en toda la tierra. Por eso que yo le digo, pues ellos eran los que habían tomado pues
pues, como le diga yo, como los Estados Unidos, ¿verdad? Entonces hace y dice, la paz os sea multiplicada. De parte mía es puesta esta ordenanza, una ordenanza a todas las naciones y pueblos que estaban bajo su reinado. Que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel. Él no dice ante la presencia de nuestro Dios, porque sin conocerlo hicieron la voluntad de Dios. Y hablaron porque Dios trabajó en el corazón de estos hombres. Y entonces él hace esta ordenanza, la escribe, la sella y la manda a todo, dice, estos pueblos. Y le dice que todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia de Dios de Daniel, porque Él es Dios viviente y permanece por los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Escuche bien. Él salva y libra, y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones. Y entonces vemos cómo Daniel prosperó durante el reinado de Darío, durante el reinado de Ciro el persa. Durante estos reinados, Daniel fue prosperado por estos reyes. Lo dice aquí la palabra de Dios. Y mire qué ordenanza la que hizo Darío. Él dio a conocer al Dios Altísimo a todas las naciones. Solamente que hay gente que siguen con los ojos vendados, como hoy, ¿no? Estamos en este mundo. Hoy muchos conocemos como muchos no quieren conocer. Y aunque se les hable y aunque se les diga y aunque Dios esté haciendo señales y todo lo que sea, no quieren obedecer. Pero sí hay gente que por medio de esta ordenanza de que dio este rey Darío, muchos creyeron en ese Dios de Daniel. Pero en ese tiempo pues no había esa gente que hablaba de ese Dios, y por eso es que Dios se había hecho este pueblo para que por medio de este pueblo lo conocieran. Desgraciadamente no fue así. Entonces hoy nosotros también tenemos ese deber de dar a conocer al Dios Altísimo, al que vive para siempre, al que dice, el que su reino nunca será destruido. Y ya lo dice la palabra de Dios, y ya lo dice en Apocalipsis, dice que su reino nunca, su reino permanecerá para siempre cuando venga nuestro Señor. Y mire que ya lo decía Ciro, ya lo decía el rey Darío, hablaban de este Dios sin conocerlo. Y dice que su dominio perdurará hasta el fin, imagínense. Ya en esos tiempos lo proclamaban al Dios de esta manera, y lo proclamaron estos reyes. Él salva y libra. Escuche las palabras tan maravillosas que esta gente decía, siendo reyes que adoraban a otros dioses, siendo reyes que no lo conocían. Y esa era la tarea y la obra de los israelitas, dar a conocer al Dios Altísimo a las naciones, a los que no conocían, al que nos creó, al que creó los cielos y la tierra. Amén, gloria a Dios. Ahora nosotros tenemos su oportunidad de proclamar al Dios Altísimo, de proclamar a su Hijo amado, de cómo podemos llegar a nuestro Señor Jesús. ¿Por medio de qué? De su sangre derramada, por medio de su sacrificio. Hoy somos salvos y hoy podemos tener esta libertad que tuvo el pueblo cautivo. Hoy podemos nosotros hablar lo que habló Ciro, lo que habló Darío, de un Dios que no lo conocían, pero que nosotros sí lo conocemos. Él sale, va y libra y hace señales y maravillas. Imagínense
hace señales, dice, y maravillas. Él dijo más que todo lo que pasó, que los leones no se comieron a Daniel. Dios lo utilizó para llevarle un mensaje a las naciones del mundo en ese tiempo. Así nos está utilizando el Dios eterno hoy y va a utilizar y estará utilizando gobernantes y lo que sea, porque Dios utiliza a quien Él quiere, ¿verdad? Y dice de que Él hace maravillas en el cielo y en la tierra, y Él es el que libró a Daniel de los leones, y de la misma manera ese Dios es capaz de librarnos a nosotros de todas las cosas, de todos los males, de hambre, de peste, de guerras y de lo que sea. ¿Cómo lo va a hacer? Ni se haga la pregunta. Dios sabrá. Solo pongámonos en sus manos. Aleluya, gloria a Dios. Escucha este mensaje. Son cosas maravillosas. En vez de estarnos matando los unos con los otros, odiándonos los unos con los otros, eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Proclamar el reino de Dios. Hablar del amor. Darnos amor entre nosotros mismos. Orar por nosotros mismos. Y orar por los demás. Porque no importa en qué situación esté cualquier ser humano. Dios puede hacerlo todo. Él hace maravillas, dice. Que nosotros como hombres no podemos. Una enfermedad, no importa qué. Dios hace maravillas que el hombre no es capaz de hacer. Solamente nuestro Dios, y es nuestra esperanza, Él es nuestra roca fuerte. Ese es el mensaje que hoy nuestro Dios quiere darnos. Volvamos de donde salimos un día. Mire cómo el pueblo cautivo regresó. Ya Dios lo había dicho, van a estar 70 años, después van a regresar, voy a utilizar a fulano para que lo saque, ¿verdad? Entonces, y voy a seguir proclamando. Y mire de dónde agarró esos reyes. Enemigos de su pueblo. Bárbaros que dominaron el mundo. Los persas, los medos persas. Hoy llamado Irán. Bueno, seguimos. Ahora, ¿verdad? Yo ya les leí Daniel y voy a leerle otro versiculito de que veamos cómo es el amor de nuestro Dios. Yo creo que con lo que ya dijo este señor llamado Darío, ahí lo resumió todo. Lo que dijo también Jonás, que yo se lo leí, nos resume cómo es nuestro Dios. Un Dios lleno de amor, un Dios apasionado por todo lo que Él hizo, por la obra de sus manos. Un Dios que dice que es tardo para la ira. Un Dios que nos ama. Un Dios que no le gusta ver la maldad. Un Dios que perdona. Vamos a ver lo que nos dice Isaías 49, el versículo 15 y 16. ¿Puede una madre olvidar a su niño de pecho y dejar de amar al hijo que ha dado a luz? Aun cuando ella lo olvidara, yo no te olvidaré. Grabada te llevo en las palmas de mis manos. Tus muros siempre los tengo presentes. Amén. Aquí está hablando cuando dice tus muros siempre los tengo presentes. Está hablando de su pueblo. Puede una madre olvidar, dice, a un niño de pecho, lo puede dejar y todo lo que sea. Pero dice, aunque ella te olvide, yo no te olvidaré. Por eso es que también nuestro Dios no ha olvidado a las 10 tribus perdidas de la casa de Israel. Vino nuestro Señor Jesús, su Hijo, a recoger las ovejas a través del Evangelio. Amén, gloria a Dios. Vamos a leer otro. Romanos 12:10. Ámense los unos a los otros con amor fraternal, respetándose y armonizándose mutuamente. Es el amor de nuestro Señor. Nos manda a amarnos todos, a todos, unos con nosotros. Y como yo le digo, esto no quiere decir que Israel o X país no pueda defenderse si le están haciendo mal. Porque es como, yo le pongo un ejemplo, si a su casa entra un ladrón que va a hacerle daño a toda su familia, usted tiene como defenderse y está en todo su derecho.
De la igual manera, Israel está en todo su derecho de defenderse como otros países que son invadidos también. Dice Primera de Juan, el capítulo 4, el versículo 12. Nadie ha visto jamás a Dios, pero si nos amamos los unos a los otros, Dios permanece entre nosotros y entre nosotros su amor se ha manifestado plenamente. Amén. ¿Qué más quiere que le diga? Nadie lo ha visto, ama a Dios. Y es lo que le pasó a estos reyes. Ellos no lo conocían, no lo vieron, pero sí tenían amor hacia su prójimo. Por medio de nuestro Señor que tocó el corazón de Ciro, sacó al pueblo de la esclavitud que lo tenía Nabucodonosor que los tuvo por 70 años. Ciro hace un edicto, es amor. El que permanece, dice, en Dios, ama. El que tiene a Dios permanece, dice, en el amor de Cristo, en el amor de Dios. Y Dios permanece entre nosotros y su amor es manifestado plenamente. ¿Por medio de qué? Por medio de que nos amemos los unos con los otros. Entonces, estamos viendo que también nos dice Primera de Juan, el capítulo 4 y el versículo 20, si alguien afirma, yo amo a Dios, pero odia a su hermano, ¿ya escuchó? Ay, miren qué palabras más preciosas de nuestro Señor. Si alguien afirma, yo amo a Dios, es por eso que le digo, sea lo que sean, evangelistas, fulanitos, menganitos, yo lo que sea, y sobre todo que dicen ser cristianos, que son seguidores de Cristo, no puede ser que usted tenga odio. Claro que puede defender, que lo lleguen a atacar y todo, pero no así. Ya les mandamos los caramelos, ya les mandamos estos misiles y les vamos a dar en el suelo todo y los vamos a matar y todo. No es eso lo que dice nuestro Señor. Si alguien afirma, yo amo a Dios, pero odia a su hermano, es un mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios, a quien no ha visto. Y entre hermanos nos estamos matando. Entre árabes, con los árabes, entre los fulanos, con los menganos. Entonces, el que ama a Dios, pues ya sabe qué hacer. No nos vamos a poner a odiar y a decir en los medios de comunicación, qué barbaridad, que ya, que los maten, que les hagan. O sea, yo, ¿verdad? Personalmente, creo que no deberíamos de hacer eso ni pensar de esa manera. ¿Verdad? Cada quien, como yo le digo, será juzgado. Tenemos un juez y como dicen, abogado tenemos. Y es él el que va a decidir de esto. Ahora yo le voy a hablar un poquito de otro rey que existió, que también era persa, llamado Artajerjes. Entonces, por eso, ante todo, pues le quiero decir que de todo, que no tomemos partido por ningún bando. Tenemos que hacer lo que hizo nuestro Señor. Definitivamente. Ya les hablé yo de ese sacrificio que hizo nuestro Señor. Por medio de su sacrificio, Él juntó todas las naciones y no importa de dónde sea, usted puede entrar en el camino que es nuestro Señor, a la vida, perdonar, porque ya yo les estoy poniendo estos ejemplos de estos persas, que eran persas, pero Dios los tomó como siervos también. Entonces Dios no hace excepción de personas. Eso es lo que nosotros tenemos que comprender. Veamos el sacrificio de nuestro Señor. ¿Qué más? Con semejante sacrificio que Él hizo, que dice, tanto amó Dios al mundo que dio a su único, a su hijo unigénito, dice, para que Él, por medio de su sangre, con su sangre derramada, nosotros hoy
tengamos vida y la tengamos en abundancia. Entonces vamos a hablar de este señor Artajerjes, que este señor Artajerjes fue el nieto del rey Darío, este señor Artajerjes. Este dijo a su ejército, Artajerjes lo vamos a buscar, ¿verdad? Para hablar un poquito de Artajerjes. Porque este fue el que dijo a su ejército, devuelvan todos los tesoros robados a los judíos. Él dio la orden de regresarles todo, dice. Devuelvan los tesoros a los judíos para que vuelvan a Jerusalén y reconstruir el templo y sus murallas y la ciudad santa de Jerusalén. Imagínense cómo lo utilizó nuestro Dios a este nieto, dice que era del rey Darío. Fue un rey también persa. Vamos a verlo. Denme un segundito. Bueno, querida familia de Dios, este rey Artajerjes, ¿verdad? También dice que él mantuvo la política persa de tolerancia y autonomía religiosa. Y entonces aquí vemos cómo, por medio de toda esta tolerancia y todo eso, pues también esto beneficiaba al pueblo de Israel, ¿verdad? Porque ellos podían seguir adorando a su Dios. Yo le invito a ir al libro de Esdras, el capítulo 7, ¿verdad? Y también invito a ir a Nehemías. También habla de este rey. O sea, no le voy a leer todo lo que, o sea, cómo él actuó, o sea, para que todo se reconstruyera. Dice que también encontraron hasta él encontró papeles, unos rollos y todo eso, donde el rey Ciro, que fue el primero, ¿verdad? Había dado la orden de que reconstruyeran el templo y todo eso, y por eso él también dio esta ayuda. Él fue el que dijo, hay que construirlo, este templo, ¿verdad? El templo de Jerusalén. Él fue como le dijera yo, un gran benefactor del pueblo judío y ayudándolo en la reconstrucción del templo en Jerusalén y el establecimiento de la ley mosaica. Todo esto lo hizo él. Aquí vemos cómo este persa también fue tocado por Dios, ¿verdad? Y da la orden de que todo esto, ¿verdad? Sea hecho, pues, como desde el principio del rey Ciro. También este rey llamado, ¿cómo se llama? Artajerjes, ¿verdad? Este rey permitió que los judíos regresaran también a Jerusalén, poniendo fin al cautiverio babilónico. Dice que en torno a los años 605, 636 a.C. Pues habla de que también fue un rey que conquistó Egipto, pues y lo iba añadiendo a su imperio. O sea, como le digo, este imperio persa pues fue un gran imperio, ¿verdad? En el mundo. Entonces vemos pues cómo Dios, ¿verdad? También utilizó a este rey llamado Artajerjes. Entonces por eso yo le digo, puedo ir a leer Esdras, donde especifica bien el decreto. Que el decreto que él hace es similar al decreto de Ciro, ¿verdad? Porque este rey aconsejó a todos los que estaban dispuestos, especialmente aquellos de la línea sacerdotales, que emprendieran el viaje a Jerusalén, ¿verdad?
Y también la mayoría de los judíos finalmente dice que una gran parte se quedó en Persia. Y podemos verlo con la historia de Esther. También Esther se casó con un rey persa y este hombre también ayudó a los judíos a que no fueran exterminados. El esposo de Esther, ¿se recuerda? Eso lo vamos a también, lo voy a buscar y también vamos a hablar un poquito de esto para que vea cómo Dios, ¿verdad?, utilizó a esta gente, ¿verdad? Porque, como yo le digo, un montón de gente se regresó, ya no se llamaba Babilonia, sino que se llamaba Persa, lo que fue Babilonia. Pero dice que muchos judíos se quedaron. Muchos judíos, dice, finalmente se quedaron en Persia, como lo muestra la historia de Esther. Todos ellos eran israelitas, pues, judíos, y ahí se quedaron. Y esta Esther, pues, fue una de las muchachas que llevaron, pues, para que el rey escogiera una como esposa. Y la escogió a ella, ¿verdad? Entonces, hubieron otros que esperaron la oportunidad de comenzar una nueva vida en la tierra de sus antepasados, ¿verdad? Pero el rey envió a la mayoría de sus comentarios a los tesoreros del territorio y para que, o sea, también a la mayoría, ¿verdad?, de sus comentarios a los tesoreros del territorio Trans-Eufrates. Los tesoreros debían de proporcionar a Esdras, porque Esdras fue uno de los que, pues, él habló con el rey y le dijo que lo dejara ir a que iban a construir, ¿verdad?, lo que era, pues, el templo y todas esas cosas. Y pues él dio para permiso, pues, a esta gente para que le proporcionaran a Esdras todo lo necesario para restaurar la ciudad y para honrar la casa de Yahweh. Esto está en Esdras, el capítulo 7, el versículo 27, si usted lo quiere ir a leer. También vemos que este rey le encargó a Esdras, ¿verdad?, eh, Artajerjes. Déjeme ver. Sí, le encargó a Esdras que velara por el cumplimiento correcto de la ley de Dios y de la ley de la tierra mediante el establecimiento de un sistema judicial. Imagínense todo lo que hizo este rey. Y esto es por obra del Dios eterno, ¿verdad?, de su Santo Espíritu Santo. Él le encarga a Esdras que velara por el cumplimiento correcto de la ley de Dios, imagínense. O sea, para que les recordara a este pueblo quiénes eran ellos, cómo era su Dios y todo eso, ¿verdad? Y también el orden y la organización que resultarían de esta orden son aspectos importantes, ¿verdad?, en cualquier sociedad. Además, el rey hizo que fuera más fácil para Esdras y los israelitas restaurar su tierra, dando estas órdenes, estas leyes y todo eso. O sea que aquí vemos la preocupación de este rey por la reconstrucción de la ciudad y el templo. Esto nos indica, ¿verdad?, y nos dice cómo este rey Artajerjes se había vuelto creyente en el Dios de Esdras, o sea, en el Dios Altísimo. Y es a lo mismo que volvemos. Ellos decían el Dios de fulano, el Dios de Mengano, pero realmente era el Dios de ellos también, en resumidas cuentas, ¿no? Porque Artajerjes, escuche bien lo que hizo Artajerjes, llamó a Dios el Dios de Israel. Todos reconocieron al Dios de Israel. Artajerjes llamó a Dios el Dios de Israel, cuya morada está en Jerusalén, dijo él, cuya morada, y reconoció que estaba ahí en Jerusalén. Y eso es antiguo, antes que existieran los palestinos, imagínense, en los tiempos de los persas. ¡Uf! Y estos reyes lo reconocen, y está escrito y ellos lo saben. Imagínense. Y hay un conflicto, pues, verdaderamente por pura ganas de matarse. Allí no es porque la tierra, porque esto, simplemente quieren destruir al pueblo judío. Y eso ha sido de siempre porque
Así como Dios es bueno, también hay uno malo, que ese está siempre implicado en todas estas cosas para que él, por todos los medios, Satanás, que el Señor le reprenda, ha querido destruir el pueblo de Dios. Y es por eso que también hoy persigue a los que seguimos a Cristo, a los que hablamos la palabra de Dios. Nos persigue y nos quiere hacer mal. A veces pasa esto y pasa lo otro, pero nosotros no tenemos que perder la fe en que Dios es nuestro escudo, quien nos protege y quien nos va a permitir seguir hablando hasta que Él quiera la palabra de Dios. Amén, gloria a Dios. ¿Ves? Entonces aquí vemos cómo también este hombre, sin conocer a Dios, él es un adorador del Altísimo. Lo reconoce y lo reconoce como el Dios de Israel. Y dice que la morada de Dios está en Jerusalén. Esto lo puede ir a leer en Esdras, el capítulo 7, el versículo 15. Yo ya no se lo fui a leer porque si no se me hace demasiado. Entonces vemos cómo Dios lo usó al rey sobre para que lo reconociera y para que todo Persia también viera que él era el Dios de Israel. Entonces aquí vemos pues que él reconociendo a este Dios, ¿verdad? Está reconociendo al omnipotente, al todopoderoso y que no hay más dioses, mismo que ellos adoraban otros dioses, ¿verdad? ¿Qué les puedo decir más? Vemos cómo, ¿verdad? Todo esto pasó, ¿verdad? Porque Dios los ha utilizado a estos hombres y siempre, pues, el Dios eterno está dispuesto a que cualquier persona venga, porque todos somos su creación, ¿verdad? Venga a Él a través de nuestro Señor. Lo único que nosotros tenemos una manera. A usted no le puede llegar un paquete si antes usted no dio la dirección. El paquete se pierde, pero hoy nosotros tenemos a Cristo. Por medio de Él nosotros podemos llegar hasta el Padre y llegar a muchos corazones, tocar muchos corazones, porque tenemos la dirección de nuestro Señor. Él es el amor, Él es la paciencia y todas las cosas. Él fue sacrificado por nosotros, Él dio su vida por cada uno de nosotros. Él pagó por nuestras deudas. Qué alegre, ¿verdad? Que Él haya pagado por nosotros. Sí, semejante deuda. ¿Qué le parece que si usted tiene una hipoteca y llega al banco y el banco le dice, no, ya no deposite más dinero, porque ya vino aquí un fulano y pagó su deuda? ¿No le alegraría y estaría agradecida para toda su vida? Es lo mismo que hizo nuestro Señor por nosotros. Él pagó por todas nuestras deudas. ¿Qué más quiere? Él pagó ya por nosotros y mismo así hay mucha gente malagradecida que con todo ese amor y con todo ese pago dicen, no, yo no lo quiero, prefiero seguir pagando, prefiero estar hasta el cuello que aceptar a ese Cristo, ¿verdad? Entonces vemos que nosotros tenemos que llegar a Cristo primero, pasar por ese medio para poder llegar hasta Dios eterno. Ahora vamos a, yo pues vemos que también muchas personas, por más que creen o que dicen sí, Dios existe y todo, ¿verdad? No hacen la voluntad de Dios porque desgraciadamente a pesar de la interacción del rey que tuvo con Esdras y Nehemías, porque, o sea, se pusieron de acuerdo, él con Esdras, con Nehemías, todo para que hubiera la reconstrucción, para que respetaran la ley, para esto y para lo otro, ¿verdad? Eso no hizo que creyera en Dios, al menos no hay nada que, ¿verdad? Que los textos, pues, o que diga que sí, pues él se volvió a Dios y eso, ¿verdad? Desgraciadamente muchas cosas así pasan. Pero, lo que significa aquí y la importancia es que el Señor puede usar
incluso a inconversos, para hacer su voluntad en la tierra. Y eso es lo importante aquí. Ahora, ya vemos, ¿verdad?, los decretos que este señor Artajerjes hizo y todo. Como también Esdras y sus compañeros llegan a Jerusalén para la construcción y todo esto. Esto está en Esdras el capítulo 7, si usted también lo quiere leer. También en Esdras 6, si usted también aquí habla de cómo el rey Darío dio la orden de buscar en la casa de los archivos y todo eso, donde estaban los tesoros que habían llevado a Babilonia y todas esas cosas, ¿verdad? Usted lo puede ir a leer, yo por eso le estoy dando los versículos, los capítulos, capítulo 6, capítulo 7 de Esdras, puede ir a leer también Esdras y Nehemías y todo eso. Usted se va a dar cuenta pues cómo este señor, ¿verdad?, este rey, Artajerjes, también fue utilizado por Dios, y Dios utiliza a quien Él quiere, no importa quién sea. Entonces, querida familia de Dios, hasta aquí vamos a llegar. Me va a hacer falta solo ya un poquito. Aquí terminaríamos con la segunda parte y ya seguimos con una pequeña partecita ya como para terminar la tercera parte. Que el Eterno le bendiga. Amén, amén y amén.